Y momento ahora de conversar con un referente de la política nacional, integrante del Frente de NOS. Ya lo paso a saludar. A Juan José Gómez Centurión. Mariano Reino lo saluda. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación a este contacto. No, por favor, importante para nosotros tenerlo. Sabemos que nos apremian los tiempos, lo tenemos que liberar un ratito nada más para que siga de entrevista en entrevista. Pero bueno, vamos a intentar aprovechar la conexión. Lo primero que le quiero consultar, hace un instante nada más nos informan de una denuncia que ha radicado a raíz de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Profundizar eso me interesa que nos cuente lo que ha denunciado finalmente desde su persona. Sí, en el día de hoy hemos radicado una denuncia en la justicia penal pidiéndole al juez que indague al doctor Duhalde y a un comunicador que es Silvestre, que han declarado públicamente en distintos programas, en distintos medios, la existencia de una conspiración teóricamente para terminar con el orden jurídico constitucional de la Argentina, en forma muy liviana, sin dar datos, y le estamos pidiendo al juez que rápidamente intervenga y los indague a ver si existe una conspiración, quiénes son los autores, de dónde obtuvieron la información y cómo se desarrolla esta teórica conspiración que, según ya los últimos dichos en un programa de televisión hace pocos minutos, el doctor Duhalde fue casi motivo de un brote psicótico por parte de él, que no lo tendría que haber dicho nunca, pero le estamos pidiendo al juez que lo indague y le pida información exacta sobre los dichos en materia del quebrantamiento del orden constitucional. En el sentido más personal de su persona, lo consulto, ¿por qué cree que salió su nombre en toda esta cuestión? Porque, a ver, yo digo, nombre como Duhalde, o incluso el periodista que usted menciona, no creo en las casualidades a la hora de hacer una lectura política, pero le traslado la pregunta a usted, ¿tiene alguna opinión de por qué cree que sale su referencia particularmente? Bueno, me parece que es una operación política, sí, me parece que es una operación política que lo que busca es, primero, un sentido de victimización de toda la clase política y del gobierno, digamos. Hemos visto en los últimos años en la Argentina permanentemente a los victimarios disfrazándose de víctimas, digamos. Esto no es nuevo. Y después la aparición de una nueva fuerza política. Nosotros estamos armando ya el partido en 19 de las 24 provincias argentinas para competir el año que viene. Es evidente que el año pasado, con 6 meses de preparación, con muy escasos recursos, silenciado por los medios masivos de comunicación, nosotros tuvimos un impacto electoral muy importante. Entonces me parece que es una forma de estigmatizar, que ya la gente no lo cree, digamos, a una nueva fuerza política que aparece. Me parece que en esos dos términos están el origen de esta parodia, digamos, ¿no? En términos más personales, a ver, usted es veterano, las redes sociales han invadido de repudio hacia el comunicador que usted menciona por el rol que le ha dado a los veteranos de Malvinas, casi en un tono jocoso, burlándose. Eso, digo, la causa Malvinas hay que también tenerla activa constantemente, porque creo que la sociedad también rechaza esas cuestiones, ¿no? Me parece que, la democracia y esta causa es algo que ni siquiera en la grieta permite un chiste, una broma o lo que sea, y de ahí se manifiesta el repudio. Sí, claro. Hoy fue unánime el repudio, inclusive de gente que milita en el kirchnerismo y que entiende Malvinas como una causa nacional, a estos dichos de un comunicador que para sostener una operación política sobreactúa con esta crítica hacia todos los que participamos de la guerra de Malvinas. Hay una ofensa hacia nuestros muertos, hay una ofensa hacia los heridos, hay una ofensa hacia los mutilados, hacia las viudas, hacia las madres de tantos soldados caídos en la guerra, con lo cual me parece que esta sobreactuación en términos de prestigio público a ese comunicador le va a costar un precio altísimo, ¿no?
Hablaba recién del Frente Nos, quiero adentrarme un poco en ese desarrollo, porque obviamente que la vorágine política hace hablar muchos temas, pero lo primero digo que me parece que el Frente Nos ha puesto en debate es la cuestión de valores, digo, y me da la sensación que es uno de los pocos espacios que no cede frente a la familia y al tema del aborto. Bueno, está vigente la campaña Adopto en vez de aborto. ¿Se puede pensar en eso como una plataforma electoral de cara a una elección legislativa, digo, como el 2021, o son cuestiones que la misma agenda de la política hace que queden quizá un poco desplazadas por todos los temas que se van transitando? No, nosotros lo que sostenemos es que la debacle argentina en términos económicos y sociales tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo que es la ruptura de la clase dirigente con el pacto moral que dio origen a la Argentina y que son sus valores históricos y que hicieron de Argentina un país que sorprendió al mundo. En esos valores está la patria, está la familia, está la bandera, está la producción, está el trabajo, está el ahorro, un montón de valores que eran históricos y que eran intrínsecos al modelo social de la Argentina, que fueron rotos por la clase política dirigente en las últimas 4 décadas. En todas sus versiones, en versión más educada o menos educada de un populismo estatista, tienen la misma presentación y el mismo formato, que son formatos culturales de carácter internacional. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial en términos globales lo que sustenta es un modelo cultural uniforme a lo largo de todo el mundo, porque ve a las sociedades no como entidades con una, valga la redundancia, con una identidad cultural propia, sino como mercado. Y los gobernantes argentinos de los últimos tiempos han sido prácticamente alineados con ese modelo de naturaleza global, que además implica deuda, además implica bonos que se defoltean, implica toda una cuestión de contexto. Nosotros lo que decimos es que hay que restaurar a Argentina desde sus propios valores. Adentro de esos valores, obviamente, para nosotros la familia y la defensa del niño por nacer es un estandarte absolutamente imprescindible. Pienso en el desarrollo de estos dos conceptos que hablábamos y me quedo con esto de adopto por aborto. Digo que mediáticamente y por las redes sociales han hecho mucho hincapié desde el Frente Nos. Este año da la sensación que se iba a tratar el tema, finalmente no se trata, año que viene una cuestión electoral. Digo, son pequeñas batallitas que tenemos que ir ganando, el sentido del tiempo, aquellos que defendemos la vida. Yo me incluyo en el grupo, digo, lo he hecho público, y ese tiempo que ganamos nos permite empezar a trasladar otro mensaje, como puede ser este adopto por aborto para la sociedad. Sí, claro, nosotros, fíjese que este año el presidente iba a mandar al Congreso la ley del aborto. Debo reconocer que Alberto Fernández durante toda la campaña lo explicitó, no fue como el presidente Macri que prometió defender la vida de la concepción y después mandó el proyecto al Parlamento, y en eso hago una diferencia porque es de orden justo decir la verdad sobre las cosas, pero este año ya dijo la ley de aborto pasa para el año que viene porque se da cuenta que no tiene los números en la Cámara de Senadores y que la ley le va a volver para atrás como le volvió al presidente Macri. En este tema que vos mencionabas, nosotros lo que decimos es que a todos los argentinos es que hoy en la Argentina hay una ley de aborto subliminal, oculta, que nunca pasó por el Congreso, que es un protocolo de acción hecho por el Poder Ejecutivo mal llamado ILE. ¿Por qué mal llamado? Porque este tema de la interrupción legal de embarazo, la vida no tiene interrupción, porque no tiene una interrupción de on-off. La opción es vida o muerte, y esto no es interrupción, es sentencia de muerte al bebé. Y además es ilegal porque la defensa del niño por nacer, primero está consagrada en la Constitución Nacional, y después el aborto en el Código Penal es un delito claro. Entonces esta ILE, a lo largo del tiempo de funcionamiento, lo que ha hecho es ir instalando prácticamente un delito como es el aborto en un derecho casi adquirido. Entonces hemos armado una propuesta, una iniciativa popular, amparado en el artículo 39 de la Constitución, que es el derecho a peticionar, que está en el portal www.firmanos.com.ar, www.firmanos.com.ar, donde nos basamos para esta propuesta. El año pasado en la provincia de Corrientes, en Paso de los Libres, un fallo inédito que sentó jurisprudencia por parte de la doctora Lagarreta, por supuesto,
silenciado absolutamente por los medios de comunicación masivos, en donde la doctora Lagarreta, en un caso muy dramático, que era el caso de una menor violada por su padrastro y embarazada, en lugar de decretarle la sentencia de muerte al bebé con la aplicación de la ILE, buscó en la provincia de Corrientes, en el registro de adopción, una familia que quería adoptar un bebé porque no podía tener hijos, se lo presentó a la madre, se pusieron de acuerdo en el proceso de adopción, de una guarda temporaria durante el proceso de gestación, y a los 45 días de nacido el niño, ya con sus padres adoptivos, refrendó con la madre su intención y su voluntad de darle una adopción, y a los 6 meses, adopción completa. Entonces, en este fallo, que ya es jurisprudencia en la justicia argentina, o sea, cualquier juez lo puede aplicar, se reúnen 3 características que para nosotros son fundamentales para analizar el caso de la mujer, mucho más de la menor, violada o abusada y con un embarazo en gestación. Primero, la jueza tiene la sensibilidad de tomar el caso de una menor en conflicto con su embarazo por el origen, que era una violación. Segundo, atiende el interés de una familia que quería tener un niño y no podía tenerlo y quería adoptar. Y tercero, lo considera al bebé sujeto de derecho y no un objeto de desecho para el tacho de basura. Entonces, con esto hemos armado una iniciativa popular que está en ese portal, www.firmanos.com.ar, y con 500.000 firmas, la Cámara de Diputados tiene la obligación de tratarla a esta iniciativa popular por ser un petitorio por parte de los ciudadanos. Perfecto. Así que estamos trabajando muy fuerte en eso, en las redes y con todos aquellos medios de comunicación como ustedes, que nos preguntan por la iniciativa y tienen el interés por darla a conocer. Centurión, anteriormente entrevistamos a Bloomberg, nos dio su visión sobre la inseguridad, ¿no?, que se está viviendo hoy en Argentina. Nos gustaría un poco conocer cuál es su visión y bueno, y cuál es su opinión, ya que muchos dicen que usted está llamando a la gente a armarse, ¿no? No, de ninguna manera. Nosotros creemos claramente que una de las razones de ser del Estado es la seguridad del individuo, porque tiene una función básica que es el ejercicio monopólico de la fuerza en beneficio de la ley. Ese es el rol fundamental, fundacional del Estado. Así que nosotros creemos claramente en que el Estado, usted fíjese que esa palabra inseguridad la inventa la política allá por el año 98, 99. Nosotros decimos que la Argentina no es un país inseguro. Países inseguros son los países que tienen tsunamis, terremotos, maremotos. En Argentina es un país en donde la clase dirigente nos ha acostumbrado a convivir con el delito por alguna forma de complicidad con el fenómeno delictivo. Con lo cual, nosotros lo que bregamos es porque el Estado es el garante y el responsable de la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Y la herramienta para ejercerla del Estado es la justicia. La inseguridad, usted fíjese que los gobiernos lo que le plantean a los ciudadanos es un modelo de seguridad defensiva, en donde pretenden decirnos que colocando un policía a cada 4 esquinas y aumentando la cantidad de patrulleros, que al final de cuentas no tienen ni combustible, ni están equipados, y que se caen a pedazos, aumenta la seguridad. Ese es el modelo preventivo de seguridad ciudadana, pero el verdadero modelo de seguridad en un país es el modelo de la inteligencia criminal. La inteligencia criminal significa tener la información y que el Estado sea el responsable. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal está en el Ministerio de Seguridad. Debe ser hace 7 años que no se ocupa ese cargo, porque esa dirección es la que tiene la responsabilidad de reunir la información primero sobre el delito organizado. El delito menor en Argentina es hijo y es protegido del delito organizado. El delito organizado más importante de la Argentina es el narcotráfico. Si ustedes se fijan en la provincia de Buenos Aires, los 3 grandes delitos, el delito en sí mismo es un modelo económico ilegal, digamos, ¿no?, que tiene un motor de naturaleza económica. Los 3 grandes delitos en la provincia de Buenos Aires, por el volumen de dinero que manejan, son delitos de naturaleza logísticas organizadas por bandas de lo que se llama el delito organizado. Y son el narcotráfico en todas sus formas, producción y distribución de droga, el abigeato, el robo de ganado y el carneo en forma clandestina, y la piratería del asfalto. O sea, son delitos que el Estado, desplegando su capacidad y su poder
fundamentalmente controlando los movimientos, controlando la guía de los camiones que circulan por las rutas, lo puede controlar y lo puede amenazar sistemáticamente. Usted cuando al delito lo amenaza en forma económica, logra el resultado sobre las bandas. En la Argentina lo que no aparecen son las bandas. Aparecen siempre rateros aislados. La figura del delito en la Argentina son los motochorros. Los motochorros son un emergente de un modelo delictivo que empieza por el crimen organizado en la Argentina, que desde hace muchísimo tiempo se han señorado a la Argentina. Hay lugares de la Argentina donde el Estado prácticamente no entra. Lugares del interior, lugares de la frontera, pero también lugares del conurbano bonaerense, donde el Estado, lugares marginales, donde la política ha confinado a vivir a miles de personas, en algunos casos millones, donde el Estado ha perdido el control y ha perdido el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. Ahí los vimos en sus redes sociales promocionando el libro El Pacto, ¿no? De Saint-Gens y de Olea, ¿no? ¿Cuál, sin ánimo de que nos cuente, digamos, en sí el libro, ¿no? Que supongo que lo habrá leído, cuál es el eje de ese pacto en el que usted suscribe? Repetime la pregunta porque... ¿Cuál es el eje del pacto del libro que usted está promocionando en las redes sociales entre Cristina y Berbisky para el control de la justicia? ¿Juan? Hola, ¿no? Sintéticamente, el pacto, acabamos de tener, me retrasé en la entrada al Zoom con ustedes porque estábamos terminando una reunión de presentación casualmente por los autores del libro El Pacto. El pacto lo que refiere es un acuerdo, una componenda entre el gobierno de Kirchner y Horacio Berbisky, fundamentalmente representando todo el modelo del CELS en ese momento, en donde lo que pautan es, por parte de Berbisky, el reinicio de todo el proceso de las causas que ya habían sido terminadas a través de la ley de obediencia de vida, punto final, mediante darle a Kirchner, que era en ese momento una persona sin poder, que no había ganado una elección. Kirchner es presidente porque se había bajado Duhalde, calculando que no lo iba a poder ganar en un balotaje, sustentándolo y dándole credibilidad a través de los organismos de derechos humanos. Lo que sí fue es un pacto entre un elemento de naturaleza absolutamente ideológico, como era lo que representaba Berbisky, con una herramienta de poder político que lo que quería era impunidad y la captura de la justicia para poder realmente desarrollar su modelo político a través de un modelo de impunidad. Eso es lo que describe el libro del Pacto. Interesante. Sabemos que lo tenemos que liberar, así no nos retan, pero tengo dos cortitas, que apelo a su síntesis. Hablamos del contexto, digo, un poco del frente, lo que se viene por delante. Ahora, nadie nos puede contar cómo salimos de lo que estamos viviendo hoy, donde se aplica una cuarentena que no sabemos si es buena o mala, la pandemia sigue creciendo, la salida económica no se encuentra. Pensemos en conjunto, como desafío, como argentinos, ¿cómo salimos de lo que estamos atravesando hoy, no? Sí, para ser muy sintético, podríamos hablar 20 minutos de esto, ¿no? Nosotros lo que decimos es que la crisis que viene en la Argentina, las personas que estamos vivas hoy todavía nunca hemos visto una crisis como la que va a venir ahora. 14, 15 puntos de caída del PBI, emisión monetaria descontrolada, brecha cambiaria de más del 100%, inflación descontrolada, el gasto fiscal aumenta 3 veces de lo que aumenta la recaudación, más de 1 millón de desocupados adicionales que puede llegar a haber, alrededor de 2 millones más de... Esta crisis lo que requiere fundamentalmente es que el presidente, si se pone el traje de estadista y deja de pensar como un ideólogo, esta crisis puede ser una enorme oportunidad en la Argentina para hacer las transformaciones estructurales que ningún gobierno se atreve a hacer. Entonces, lo que le pedimos al presidente es, primero, lo que requieren las crisis es gestión de confianza. Entonces, un presidente
como un capitán del barco en el medio de la tormenta que te dice que no cree en los mapas y en los rumbos, realmente te da muy poca confianza. Un presidente que en el medio de esta crisis te dice que no cree en los planes económicos, la verdad que no transmite mucha confianza. Segundo, y para terminar la idea, gestos de confianza importantes a los sectores productivos. Los sectores productivos necesitan, el país necesita que el año que viene generen básicamente dos cosas: que las pymes generen trabajo y que el campo genere divisas, es decir, dólares. Los dólares genuinos en la Argentina devienen de la exportación, con lo cual le requerimos al presidente Fernández que dé signos de confianza a dos sectores que cada vez tienen menor capacidad productiva, agobiados por los impuestos, agobiados por los costos y agobiados por la seguridad. Sintéticamente, es eso. La última para liberarlo, sabemos que tiene que seguir de ronda periodística. Hay un planteo suyo que se manifiesta en más de una oportunidad, que es, no se trata quizá de kirchnerismo contra macrismo, digo, en el juego de la grieta, sino de casta política contra argentinos, ¿no? Pienso, en esa lógica, cómo poder transformarse en un político si en definitiva, para algunos de la política estamos muy cerca del que se vayan todos, digo, en rechazo a la política, digo, y a usted le toca hoy liderar un frente que evidentemente el año que viene afrontará un proceso eleccionario y caerá también en el grupo de políticos. Entonces digo, ¿cómo convivir con eso y llegar al ciudadano como una solución y no como parte del problema? Muy buena pregunta. Bueno, primero te quiero aclarar que el frente no desapareció la noche de la elección. Vos sabés que los frentes y las alianzas se transforman en calabaza a las 12 de la noche del día de la elección. Nosotros lo estamos desarrollando el partido, ¿no? Primera aclaración de índole absolutamente jurídico-administrativo. Lo segundo es que nosotros para el año que viene estamos armando 19 provincias, dentro de la cual está la provincia de Buenos Aires, obviamente que es mi distrito, para salir a competir en términos de nivel municipal, provincial y nacional. Y casualmente, nosotros lo que vamos a llevar como candidatos son ciudadanos y no políticos profesionales que vienen viviendo de la política desde hace muchísimo tiempo. Creo que ahí está la transformación. Nosotros somos un partido cuya una de nuestras finalidades es despertar vocaciones políticas en los ciudadanos. Yo siempre le digo en todas las charlas, mire, si los argentinos no nos ocupamos de la política, los políticos no se ocupan de los argentinos. Se van a ocupar de tu familia, se van a ocupar de tu cuenta corriente, se van a ocupar de tu sueldo, se van a ocupar de tus bienes, se van a ocupar de todo. Con lo cual, este es nuestro modelo de ruptura con el sistema que nos trajo hasta acá, digamos. Bueno, importante ese concepto, ¿no? De ciudadanos que se atrevan a formar parte. Liberarlo, Centurión, gracias por la comunicación. Podríamos charlar mucho más, pero somos respetuosos de lo que sigue. Lo ha anunciado vía Twitter, lo podemos decir acá. Ahora a las 8 lo ven en Crónica, ¿no? No, me acaban de decir que se suspendió por un problema técnico en Crónica con el problema de la plataforma Zoom. Entonces tengo para aprovechar los 2 minutos más, porque usted antes... Sí, una más porque comprometí de una radio, en lugar de Chiche comprometí una radio. Bueno, una más con todo. Muy, muy cortita. Usted antes hablaba de la inseguridad o de la situación del delito que hay en el país y también en la provincia. Y yo manifiesto algo, y lo hacíamos al comienzo de este programa, que es que los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, nos están avisando a los argentinos, por única vez en la historia de este país, prepárense porque la que se viene no la podemos controlar, no sabemos cómo resolverla, y los damnificados van a ser ustedes. Digo, nos dicen a todos constantemente, va a crecer la inseguridad por la crisis social, no sabemos cómo controlarlo, en el conurbano, lo dijo Bernie esta semana, se espera que crezca el delito. Digo, ¿cómo convivimos los argentinos pasivamente con esto? Y da la sensación que pasa por nuestras narices, está en riesgo nuestra vida, así como lo está con el coronavirus, pero seguimos andando derechito sin chistar. Es curioso. Bueno, a ver, esto es la sintomatología de una enfermedad que ya lleva años, ¿no? Pensemos, vamos al hecho más simbólico que podemos presentar los argentinos, que es el fútbol, ¿no? Digo, más allá de hacer el análisis puntual sobre algunos temas, cuando nosotros lo ponemos en términos de lo que pasa en el fútbol, claramente entendemos la situación. Bernie fue el mismo que de la Secretaría de Seguridad de la Nación prohibió el acceso a la hinchada visitante, ¿no? Esto arranca de hace mucho tiempo. Y pensemos que hasta dónde llega la Argentina en metáfora de fútbol. En el año 2017 no se pudo jugar la final de la Copa Libertadores
perdón, el año 2018, de la Copa Libertadores entre Boca y River en el estado de Núñez, en medio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si queremos ver la imagen de un Estado que ha fallado en su lucha contra el delito y contra aquellos grupos que monopolizan en determinado momento, en determinado lugar, el uso de la fuerza, es el Estado argentino. Entonces, ahora nos vienen a avisar. Ahora, fíjate que te avisan como si fueran gurúes de lo que va a pasar, pero nunca el Estado se digna a darle a los ciudadanos un mapa del delito. Claro. ¿Dónde ocurren los delitos y a qué hora? Porque eso estimula el sentido de autoprotección de los ciudadanos. ¿Por qué no lo pueden hacer? No lo pueden hacer porque hay una situación de complicidad con el modelo. Porque si a vos te dicen en qué lugar, a qué hora ocurrieron en el último año determinada cantidad de delitos, la pregunta siguiente es ¿por qué no van ahí? ¿No? Sí. Si vos a la gente, en lugar de decirle la enfermedad, claramente le decís, mire, el síntoma es que en tal lugar, a partir de tal hora no circule porque es peligroso. La pregunta que le sigue al ciudadano es, bueno, ¿por qué no ponen seguridad ahí? Entonces, realmente estamos en manos de una clase dirigente que no es casual, nos trajo hasta acá no por nada, digamos, ¿no? Sino por un nivel de impericia y un nivel de corrupción único en la historia argentina. Bueno, habrá a partir del año que viene posibilidad de lograr ese cambio. Gracias realmente, a seguir por los medios y bueno, adelante. Creo que hay mucha gente en común que hoy permitió esa comunicación, así que post pandemia vamos a organizar una comida, lo comprometemos acá en vivo, también queda grabado esto. Pero con todo gusto, yo invito el asado, con todo gusto. Bueno, ustedes San Isidro, ¿no? Sí, somos vecinos. Sí, claro. Claro, estamos acá en San Isidro, Belgrano y Centenario, así que todo queda en el barrio, que es importante. Sí, claro. Cuando quieran. Va a ser un placer y muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias por la comunicación. Buen fin de semana, un abrazo grande. Buen fin de semana. Bueno, terminaba la jornada de hoy, ahí pasaba, Juan José Gómez Centurión, muchísimo también para vale la pena escucharlo. Sí, fue la semana. Terminamos en buen punto y todo, increíble. Me río. No, terminamos en punto, llega mensaje. Impresionante. Nada, la gente... La verdad que no, es sorprendente. Mucho mensaje con Bloomberg, mucho mensaje con Centurión. Apareció gente que estaba desaparecida. ¿Ah, sí? Sí, una alegría. Pero bueno, hasta acá llegamos, Hasta acá llegamos. Tengo la primera vez que tengo a alguien que se bajó de un asado. Ah, mira, alguien que se subió acá, La primera vez, uno que se subió, alguien que se bajó. Es feo, Aparte lo ¿Se dice. bajó solo o lo bajaron? No, se acaba de bajar. ¿Ah? Yo la verdad, siendo honesto, no pensaba la comida para con esta persona. ¿El asado estaba prescripto o...? No sé, me acaba de mandar ese mensaje. Es más, yo después le voy a contar a esta persona que nos consiguió la nota, que es muy amigo de él. Ah, bueno, pero no se puede enojar por eso. Es muy amigo de él. Pero escuchamos bueno, todas las voces. todas las voces. Señores, hasta acá llegamos. Gracias, como siempre. Lindo programa el de Hasta hoy. la semana que viene. Semana que viene vamos a hablar de... Movimientos sociales. Movimientos sociales. La charla que no llega nunca. Señores, nos encontramos el próximo jueves de las 6 de la tarde por hora 60. Abrazo grande para todos. Gracias. Chao.